Natalia, bienvenida de nuevo. Ana, qué gusto. Yo vengo todos los días si quieres. Me Ay, encanta. me encantaría, me encantaría tenerte aquí todos los días. Bueno, te digo que el espacio ya tiene un nombre, que es la alfombra roja, Ah, tu sí, espacio para sí. brillar, ¿lo viste? Me encantó, me Vale, encantó. pues Sí. este es tu ratito Y la para siento, brillar. ¿eh? Siento que he caminado por la alfombra roja para llegar hasta aquí. Así que muchísimas gracias. Bueno, para mí es un inmenso placer volverte a tener aquí. Para los que todavía no te conozcan, Natalia Fernández, mi terapeuta, mi docente, mi mentora y bueno, muchas cosas más. Y bueno, especializada en trauma, en descodificación biológica y en un montón de cosas más, Natalia. Hoy me gustaría que pudiéramos hablar sobre el proyecto y sentido que está muy de moda y que yo estoy empezando a ver en las redes que se está abordando mucho este tema. Entonces, ¿quién mejor que tú que traernos esta especialidad de proyecto y sentido y que nos puedas dar un poquito de luz y nos puedas contar de qué va esto? ¿Qué es proyecto y sentido? Proyecto y sentido es una etapa dentro de la vida de la persona. Aquí no vamos a poner sobre la mesa cuestiones ni legales, ni morales, ni de religión. Pero lo que decimos en Proyecto y Sentido es que ya desde 9 meses antes de la concepción de la persona, ya hay algo ahí que se va gestando. Ujú, Luego viene la concepción, toda la etapa de la gestación, el nacimiento y unos 2, 3 años posteriores al nacimiento, ¿no? Esa primera infancia. Em, ¿Por qué hice este comentario al principio? Porque tenemos sensaciones, tenemos percepciones en consultantes que vienen a ujú, revisar algo de esta etapa ya desde el instante en que son concebidos. ujú, Encontramos muchas veces a través de distintos protocolos y actividades que ya en ese instante ujú, hay una sensación de un cuerpo, de una vivencia determinada. Por eso quise aclarar que no estamos aquí juzgando, ¿no? Cada uno que cree, a veces dicen la vida empieza a partir de tal mes o de tal, no lo sabemos. Yo te cuento lo que se ve en consulta claro. y toda esa etapa anterior, esos 9 meses previos a la concepción, lo que nos van a contar es la historia a la que llega esta persona, ese hombre y esa mujer que se vinculan, que están teniendo un proyecto consciente o inconsciente de traer vida Ujú, a este mundo. Y esto es muy importante porque no es lo mismo ser concebido, ser concebida en una circunstancia de una guerra, por ejemplo, de una situación económica muy compleja, que todo lo contrario, ¿no? Un momento de la vida en la que esa parte del planeta esté en paz, una situación económica holgada, no es lo mismo. ujú. Más allá de esto, todos venimos con un proyecto. El nuestro No se propio, salva nadie, claro, claro. ¿no? O el nuestro propio es el que deberíamos traer, pero muchas veces esto no sucede. Muchas veces venimos con un proyecto que no nos pertenece. El proyecto de mamá, el proyecto de papá, el proyecto del árbol, Ujú, porque hoy gracias a la epigenética sabemos que en las células, además de un montón de información, también hay una memoria de las vivencias de ese clan. Entonces, claro, muchas veces tenemos en la consulta gente que dice, hay algo que no funciona, hay un obstáculo que estoy encontrando en la vida. Miramos la parte biográfica, digamos, del nacimiento hasta el presente, no encontramos nada y entonces es cuando empezamos a sospechar de este proyecto. ujú, Se trabaja de distintas maneras y siempre, siempre se puede entregar ese proyecto que no me pertenece ujú. y comenzar a explorar el propio. Hay Claro. gente que ya lo tiene claro para qué vino a este mundo y hay gente que no, pero bueno, Ujú. siempre se puede explorar hasta encontrarlo. Claro, entonces sería algo así como,
Cuando papá y mamá me conciben, lo que ellos en este momento pudieran estar proyectando en mí tiene ese sentido cuando yo nazco. Es decir, yo vengo con esa memoria en mi cuerpo. En ese mismo momento, se podría decir así, es en el momento de la concepción, me invento, mamá está pensando, o sea, mamá y papá piensan con intención de tener un bebé, de ir a buscar, por ejemplo, en mi caso, a la niña, ¿no? Después de tener a mi hermano. En ese momento que dicen vamos a por la niña, mamá puede estar proyectando cualquier cosa, me la invento, pero desde un ay, qué bien, pues me va a cuidar, cuando ella nazca voy a tener una aliada en casa, ¿no? Cositas así. ¿Hablaríamos de esto, Natalia? Exactamente, sí, Ujú. Claro. sí. Y el problema está cuando resulta que esperaban una niña, pero soy varón, o al revés. Por Ujú. ejemplo, Claro, vale, porque entonces llego y resulta que no puedo cumplir con este proyecto, porque tengo el sexo biológico que tengo y estoy a gusto. claro. ¿No? Sí, Y sí, sí. entonces, claro, ahí ya hay algo que empieza a chirriar. Ujú. Pensemos también en épocas anteriores, por suerte ahora ya no sucede tanto, pero se tenía a una hija directamente para que cuide a la madre, esta hija que no se va a casar, que se va a dedicar a la mamá. Esto se ve, hay una película que se llama Como agua para el chocolate, Mm, que la recomiendo mucho porque es preciosa, pero además se ve muy claramente cómo Tita tiene, que es la protagonista, este proyecto y sentido de cuidar a mamá, aunque ella se claro. enamora y le gustaría tener su propia pareja y su propia familia. Ujú. Sí. Entonces, el proyecto propio está en lucha con el proyecto, en este caso, de esa madre. Claro, porque cuando esta niña crece, crece con ese sentir, ¿no? Y además que entiendo que la madre pues la incita a eso, ¿no? O mujeres que no han podido hacer su vida porque han sido estas niñas bastón, ¿no? Que Exacto. aquí entrarían estas definiciones tan que he Sí, leído por encima algunas y es como, wow, es que seguramente hay gente que se siente muy identificada, ¿no? Con que soy la hija bastón o soy la hija de sustitución. ¿Cuántos conceptos hay ahí, más o menos, que te vengan a la sí, memoria? hay muchos. Mira, estos dos que nombras son Sí. los más habituales, diría Ajá. yo. Hay uno que no tiene un nombre específico, pero creo que te va a resonar porque es algo que también que se da comúnmente. Cuando hay una pareja que no está bien Mm, y mm, deciden tener un bebé para salvar la pareja. sí. Entonces este bebé ya viene con una intención de mamá y papá. Ya no llega libremente, ¿no? Ujú. Sino que hay Claro. algo ahí ya en él. ¿Y qué pasa? Que nace, pero resulta que al año mamá y papá igual se separan. Mm, Yo vengo con una misión que es mantener unidos a mamá y papá y resulta que no la pude cumplir. No estuve a la altura, no fui capaz. claro, Esto da un mensaje también, ¿no? A ese niño que viene a cumplir algo que falla. claro. ¿Y en qué se traduce? Por ejemplo, cogiéndonos a este ejemplo, cuando este niño se hace adulto. ¿Es el niño pegamento? Bueno, por ejemplo, sí, hay que mirar siempre el síntoma. Aquí lo estamos haciendo al revés, Sí. estamos yendo del origen al síntoma, aunque sabemos que es Sí, del síntoma al origen. sí. Pero pensemos en una persona que puede estar acompañada por un nivel de frustración, de insatisfacción, de no sirvo para nada, Ujú. no soy capaz. Podría estructurar esto en una desvalorización. Vine al mundo para algo y resulta que no pude. Que no puedo cumplir. Claro, Claro, ¿cuál es el mensaje cuando ese proyecto y sentido no se puede llevar a cabo? Y encima tiene la consecuencia de la ruptura de la pareja de padres, claro. que ya de por sí para cualquier niño es difícil, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este es un caso que es bastante habitual, lamentablemente, y tiene sus consecuencias. Pensaba también cuando hay una gran pérdida. Estaba pensando en una consultante, tuvo la pérdida de un bebé
a punto de nacer, lamentablemente fue Ujú. ya casi en trabajo de parto. Y luego vino otra hija, y esta hija vino con esta misión de sacar a este núcleo familiar de tanto dolor. Mm, Entonces es complejo para esta hija. claro, Mm. De claro, hecho, ya hay síntomas con la niña siendo pequeña. Estamos observando algunos rasgos generales, no tan obvios como lo que describíamos antes como en el adulto, pero hay ciertos temas de conducta. La niña está mostrando también de que algo ahí no está funcionando. claro, porque si mamá que ha tenido esa pérdida eh, quiere volver a ser mamá, todo ese miedo, toda esa incertidumbre, ¿no? De llegar hasta el final, que pueda hacer el trabajo de parto, que la criatura luego esté bien, que me sobreviva cuando nazca. Todo esto, el bebé, Exactamente, así fue. Sí, es muy eh, difícil pedirle a esa mamá que no tenga todo ese estrés, claro, evidentemente, y todo claro. esto el niño en gestación lo está viviendo. Claro, ¿y en qué se traduce después, por ejemplo, esta criatura cuando viene al mundo y además que trae este miedo tan en hueso, ¿no? Tan metido en hueso, que es normal y que es natural que mamá lo haya sentido, ¿no? Y Sí. también papá, evidentemente. ¿En qué se puede traducir como un síntoma, por ejemplo? En estos momentos, por ponerte este ejemplo, hay Sí. algunos problemas de conducta, hay Mm. algunos problemas en cuanto a obedecer algunas normas de la familia. Parecería que es una niña que se está revelando. Eso te iba a decir, como una rebeldía, ¿no? Sí, porque si pensamos, vamos a lanzar hipótesis, por Sí. supuesto, porque esto nos lo estamos inventando. Mm. Pero podríamos decir, ¿no? Una niña que está diciendo, Yo quiero ser quien yo soy. Claro, No quiero traer alegría a la familia. A veces tal vez traiga tristezas. claro. No quiero cargar con tener que ser la luz después de esta oscuridad, porque esto es mucho para un Mm, niño. mm. Me decía el otro día en consulta alguien que comentaba también que había habido una muerte antes de su gestación. Decía yo, dicen que nací sonriendo. Dicen que nací y que yo ya de muy pequeñita sonreía por todo el tiempo estaba sonriendo, era la niña alegre. Y bueno, lo fuimos explorando, porque es verdad que los niños tienden a sonreír y a ser alegres, pero aquí había algo que era como un puntito exagerado. Sí. Y pudimos ver que, claro, había ahí un proyecto y sentido. Había un Ujú. proyecto y sentido porque antes había habido una pérdida muy dolorosa. Claro, Mm, sí, interesante, porque claro, por ejemplo, lo que mencionábamos de la niña bastón, ¿no? Esa niña que viene a sostener a mamá cuando sea Mm, mayor, esta niña puede hacer su vida. ¿En qué difícil, medida? Es claro. difícil. O sea, puede amoldarse a ser niña bastón y cumplir con ese proyecto y sentido de mamá. Pero claro, el proyecto suyo, ¿en qué momento puede ejercerlo, ¿no? Si va a poder a lo mejor sentir culpa, ¿no? Por hacer su vida, o no va a poder distanciarse, o no va a poder poner una distancia de por medio e irse a otro país, hacer su vida, porque es la niña bastón. Exacto. El Entonces, costo de cumplir con el proyecto y sentido de mamá o de papá es mi propio proyecto, ¿no? Es el que tengo que sacrificar. claro, y estamos, como siempre, estamos dándole a mamá, pero un hijo con un proyecto y sentido de papá sería, por ejemplo, no lo sé, te pregunto porque ahí sí que desconozco, Natalia, pero sería como yo he sido abogado, mi padre fue abogado, el bisabuelo fue abogado, mi hijo va a ser abogado. ¿Sería esto también? Sí, perfectamente. Podría ser por repetición o podría ser por lo opuesto. Por ejemplo, si yo he vivido carencia, mi hijo tiene que ser millonario. Ujú. De hecho, cuando miramos la historia de los grandes multimillonarios del mundo, tienen historias bastante, eh,
contrarias a su realidad actual. Claro. Sí, esto puede ser del padre, también podría ser de la madre Mm, o podría ser del árbol, una necesidad que el árbol está intentando cubrir o compensar desde este fruto que ujú. nace. Claro, Sí, sí, claro. sí. Fíjate, y a través del árbol, o sea, no solamente el proyecto sentido de mamá, sino que también puedo ir absorbiendo todo lo que va cayendo del árbol, Las más memorias, sí, exacto, las memorias, más el proyecto y sentido, ¿no? ¿Qué, claro. qué- qué es lo que habitualmente se ve más en consulta? ¿El mandato familiar sería lo mismo Mm. que el proyecto y sentido? Em, sí, sí, yo te diría que es parejo, ¿eh? Ujú, Es parejo. Cuando acompañamos, siempre vamos a ir en el siguiente orden. Vamos a mirar la vida de la persona, luego vamos a revisar el proyecto y sentido y luego el transgeneracional, que sería ujú, esto que comentamos del mandato familiar y de las memorias. Es verdad que a veces es muy obvio que el núcleo del conflicto está en el proyecto y sentido o en el transgeneracional y vamos directo, pero habitualmente este es el recorrido. Em, ¿Cómo separamos el proyecto y sentido del árbol? A veces es difícil, ¿no? Porque claro. si yo tengo una mamá, por ejemplo, que tiene una necesidad de ser cuidada por una hija porque no se siente capaz de cuidarse a sí misma, es probable que esto haya estado antes. Ujú, Es probable que su madre también haya sido bastón de su abuela de su bisabuela, ¿no? Una costumbre, una tradición familiar que viene bajando por el árbol. ujú, Y otras veces no, otras veces son proyectos y sentidos propios de este hombre y esta mujer, por el contexto en el que están, por las expectativas sobre sus hijos. ujú. Mm. Claro, y por ejemplo, en consulta, a ver si puedo hacer bien la pregunta, que te quería preguntar dos cosas en una, pero no. ¿Cuándo se da cuenta una persona, Natalia, que evidentemente no está haciendo lo que ella querría hacer, pero no sabe por qué lo hace, ¿no? Entonces, ¿en qué momento en consulta, por estadística más o menos, crees que se da cuenta la gente? ¿A partir de qué edad nos damos cuenta, somos conscientes de Qué que buena estamos pregunta. ahí? Sí, es, Sí, es es, buena pregunta porque mira, estoy automáticamente pensando en una persona, es una niña prácticamente de 18 años y ella lo que plantea en consulta es que tiene que cumplir este proyecto y sentido, cubrir las expectativas de sus padres y siente que no tiene salida. caray, es que... Y es muy complejo porque esto está, como digo yo, tatuado, Sí. el contexto no ayuda, toda la situación, evidentemente esto lo tenemos que mirar siempre en un contexto, y ahí estamos, trabajando el poder de a poquito ir soltando ese proyecto que no le pertenece y abrazando el suyo, que lo conoce, lo Ujú. entiende, lo siente, pero no se atreve. Claro. Y por otro lado, podemos tener una persona de 50 años que ha tenido ya un recorrido en la vida, evidentemente, y que se da cuenta que nunca fue feliz, o que se da cuenta que nada la llena o la completa del todo. El otro día alguien me decía, yo estoy a gusto en mi vida, hago mis cosas, pero es como si de fondo hubiera muy bajita como una sensación de depresión. Ujú. No quiere decir que estos ejemplos que te estoy poniendo siempre correspondan al proyecto y sentido. También hay otros Sí, conflictos, ¿no? Que nos pueden sí. hacer sentir de esta manera. Pero estoy pensando en casos donde finalmente llegamos al tema del proyecto y sentido. Mm, Porque quien viene a este mundo y puede desplegar su proyecto, así coma arroz todos los días, pero va a sentir una plenitud, una expansión mm. que no se consigue de otra manera.
¿no? Y entonces, bueno, mira, me voy a ser autorreferencial un momento, pero yo soy profesora de niños en Argentina, donde yo nací. Es una profesión que está muy mal paga. Ujú. Los docentes pasan muchas necesidades, lamentablemente, ¿no? Pero en su momento yo no podía plantearme hacer otra cosa. Económicamente no me convenía para nada, Claro. pero era mi vocación. Yo sentía que había nacido para eso y prefería afrontar las dificultades y las consecuencias que pudieran aparecer, y aparecieron, evidentemente, pero uno siente que ahí puede con todo, Claro, porque compensa. claro. Porque estás haciendo lo que has venido a hacer. Sí, Y sea como sea, eso es lo que te da la mayor felicidad del mundo. Estar exacto. conectada con lo que has venido a hacer. Y cuando no puedes o sientes, ojo, sientes, porque claro, después hay una realidad, que tú tienes un sentir de que no puedes, pero el día que rompes esa barrera, te das cuenta de que el mundo continúa igual, que no has matado a nadie, ¿no? Y que puedes. Y eso incita a seguir rompiendo esas cadenas o esas barreras, ¿no? Que nos plantea el tener un proyecto sentido o traer memorias del árbol que indiquen que tú te has de dedicar a hacer esto o tienes que vivir de esta manera, ¿no? Porque es que es una falta de libertad completa lo que yo creo que Absoluta. siente, ¿verdad? Una Sí, persona. sí, sí, sí. Entonces, desde aquí me gustaría lanzar esa voz de que sepan que esto se puede explorar en consulta, que es muy gratificante darte cuenta de que estás cumpliendo un mandato familiar o un proyecto de tus padres, que tú tienes el tuyo propio, que si no lo has descubierto, podría ser que estuviera muy tapado Mm, por esto que estamos hablando claro. y que si lo has descubierto, te aferres a él como clavo, como a un clavo ardiendo, porque ese es tu sitio y ese es tu lugar, ¿no? De hecho, la alfombra roja es eso, es el significado de este espacio es eso, es cuando tú estás alineado con lo que has venido a hacer, el universo despliega esta alfombra roja para que tú triunfes ahí y saques Mm, tu luz, ¿no? Este es el sentido sí, qué de este bonito. espacio, sí. Así es. Es Sí, eso. sí. Entonces, que las personas sepan que esto se puede explorar en terapia, que se puede trabajar. ¿Cómo se devuelve esto? ¿Se puede hacer una devolución? Es Ay, decir, sí. se Es puede. lo más bonito del mundo. Mira, la semana pasada hice un trabajo con una consultante de evolución del proyecto. eh, y estaba tan contenta cuando terminamos la sesión. Es contagioso, yo estoy acostumbrada ya a hacer estos protocolos, pero fue tan expresiva, estaba impactada. Devolver un Bien. proyecto es como sacarse una mochila de 1000 kilos, aunque no sepamos luego cuál es el nuestro. Mm, Ya vendrá ese sí, momento, pero quitarme esto que no me pertenece. Y se abre ahí una gama de posibilidades maravillosas, porque es como un volver a nacer de alguna claro. manera. Es poderme plantear ahora con Mm, libertad, como decías antes, ¿ahora qué quiero hacer? ¿Ahora quién soy cuando no cargo con esto que era de mamá o de papá o del árbol? Redescubrirse es maravilloso. claro. Y ahora que dices papá, mamá o árbol, podría ser, se me ocurre una pregunta, podría ser que esa persona tenga también tendencia a cargar proyectos de otras personas, por ejemplo, su pareja. ¿Podría ser o no tiene nada que ver? Bueno, sí, siempre, a ver, siempre lo podemos explorar. El proyecto y sentido tiene que ver con algo que heredo, ¿no? Con algo Ujú. que me cargo en los hombros y que voy para adelante. Lo que podría suceder es que me subordine al Vale, proyecto y sentido de otro. claro, porque a lo mejor traigo eso de complacer, por Exactamente. ahí sería, ¿no? Sí, sí, esto Ujú. se ve mucho. Claro, Sobre todo, fíjate que si yo tengo alguna vivencia de desvalorización, de no puedo sola, no soy capaz, tiene lógica que me subordine, que me acople al proyecto y sentido de otro. claro.
porque es una forma también de seguir evitando el mío propio. Porque, ojo, todo muy bonito, pero también cuando yo ya veo a los ojos a mi propio proyecto, ya es muy difícil hacerme la tonta, Ya. ¿no? Ya está, ya lo tengo ahí. Ahora toca ir a por él. Y Como mucho, esto sí. puede dar un poquito de estrés, Sí, eso ¿sí? te iba a decir. Como mucho te puede generar un estrés de saber que estás ahí haciendo así, como diciendo, sé que esto es lo mío, pero no me atrevo, no me siento capaz, tengo estas cadenas, tengo estas barreras, ¿no? Entonces Sí. es que es tan interesante poderlo llevar eso a consulta y que alguien te pueda guiar, sobre todo que se puede devolver, que esto la gente lo sepa, que se puede hacer esta devolución, que sería así por encima, ¿cómo sería una devolución? Natalia. Así como lo dices, Ujú, es esto no me pertenece, ¿no? Lo ponemos en un contexto de un protocolo que es muy bonito porque previamente investigamos em, cuál fue el proyecto de mamá. Vamos a suponer que estamos trabajando con mamá. ujú, Em, Hay un ejercicio que es muy interesante donde le vamos preguntando a esta mamá para qué, para qué tener una hija o un hijo y va apareciendo. Hay una repetición para poder ir llegando a capas más profundas, más inconscientes, hasta que vayan apareciendo el proyecto o los proyectos, porque a veces puede ser también más de uno. ujú. Y una vez que lo tenemos, es, bueno, poder hacer la devolución, devolver esto que no me pertenece y de alguna manera girarme hacia lo propio. Claro, hacia lo Es tuyo. muy, muy bonito. Esto se hace con mamá, se hace con papá. Y siempre cuando me giro hacia mi propio proyecto, permitir todo lo que pueda aparecer, porque como decíamos, puede dar vértigo. De pronto ahora ya no dependo del proyecto de otro, que me puede Claro, venir mal, pero me da una cierta seguridad. mm, Me coloca en el mundo, me dice quién soy, para qué estoy aquí. claro, Y si yo suelto esto, puede haber un vértigo, puede haber una incomodidad, pero esto se atraviesa para luego finalmente poder fluir con el propio proyecto. claro, todo eso se acompaña ahí en terapia, en sesiones y se va haciendo. Qué Así es. bonito. Bueno, pues ¿qué te parece para cerrar esto? Porque podríamos estar aquí, madre mía, haciendo un podcast al final, ¿eh? Que la gente sepa que esto se puede descubrir, comprender, sanar, devolver, liberar y ya actuar en lo que has venido a hacer. Que la Sí, gente tomar sepa. responsabilidad en lo propio, ¿no? Y Sí, no hemos mencionado, pero está dentro de esta etapa, el nacimiento. Revisar también cómo fue el nacimiento es muy importante, porque como nacemos muchas veces es como vivimos. claro, Entonces, dentro del proyecto y sentido está esto. Muchas veces no hay ninguna dificultad y todo va bien, pero otras veces hay personas que presentan determinados síntomas y cuando vamos a mirar el proyecto y sentido, el conflicto está puntualmente en el acto de nacer. claro. O sea, además de que podrías traer el proyecto y sentido de papá, mamá o del árbol, podría ser que en el nacimiento se hubieran dado circunstancias, porque yo Sí, sé que cada forma de nacer, que esto lo iremos viendo ahora en la formación, cada forma de nacer tiene un significado, ¿no? O quien viene exactamente, por sí, cesárea o por forceps, o, ¿no? Tiene como sí, todo un sentido. Entonces, por ejemplo, alguien que nace y a la mamá la han dormido y nace y mamá está dormida, esto tiene que tener para la claro. persona un Sí, 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 significado sí. Hay un importante. movimiento, le llamamos, ¿no? Hay un movimiento impedido hacia mamá porque me Ajá, llevan a la incubadora o me dejan en una claro, cunita, no me colocan en el cuerpo, en el pecho de mamá. Sí, sí, o partos que son apurados donde se induce el parto y ese bebé todavía no estaba listo para nacer, o todo lo claro, contrario, partos retenidos, partos muy lentos, con algún tipo de sufrimiento de parte de la madre o del bebé, las cesáreas, los partos vaginales, en fin, como dices tú, cada forma de nacer
puede, no es una sentencia, puede tener alguna consecuencia. Y sí, esto está incluido dentro de esta etapa, porque la etapa que llamamos proyecto y sentido, que va, como dije al principio, 9 meses antes de la concepción hasta 2, 3 años una vez que ese hijo nace, incluye también el nacimiento. Y claro. luego está el proyecto con el que vengo, Mm, ¿sí? Que sí, tiene que ver con esta etapa. claro. Luego ya hasta los 3 años dices, ¿no? Entonces Sí, estaría ahí sí, a los tres ese, años aproximadamente. claro, lo que hemos estado revisando ahora en la formación, ¿no? Tipos de apego, tipos de crianza, todo eso estaría ahí y es Todo que, eso claro, está madre ahí. mía, la, Sí. la, la maravilla de poder tomar conciencia de todo esto, porque si yo pienso en el parto de mi hijo Jan, es que él tiene que venir por cesárea por un tema de vista, el oftalmólogo no me deja hacer esfuerzos de parto para salvaguardar Mm, la retina y él nace por cesárea. Y yo ahora como madre consciente pienso, pues quizás eso es algo que a él en un momento determinado le puede afectar, porque además yo nazco completamente en cruz atada, porque los mm, movimientos de la cesárea, aquello parecía una carnicería, y cuando nace mi hijo lo tiene que, por suerte, sostener mi marido. Lo sostiene él y yo lo único que hago es ponerle mis dos deditos en la nariz para que me huela, para que sepa que estoy ahí. En mm, ese momento yo no era una madre consciente, hoy sí, y pienso, seguramente él en algún momento de su vida se le podría despertar algo que yo estoy revisando hoy, ¿no? Entonces, me parece muy interesante tanto la formación como el ir a revisar esto a consulta, porque es una herramienta maravillosa y muy enriquecedora para los padres y para las criaturas. sí, sí. ¿Mm? Y cuando tenemos hijos pequeños, podemos liberarlos, nosotras podemos liberarlos de los Claro. proyectos que inconscientemente les hayamos transmitido, porque no siempre tenemos, voy a decirlo así, la mala intención de que quiero que este hijo me cuide. Mm. Hay madres que lo han manifestado, clarito. Nos lo han Sí, puesto fácil porque hemos podido trabajar sí. directamente, pero la mayoría de las veces esto es inconsciente. Pero si soy una mamá que me estoy revisando, que tengo toda esta apertura mental, ¿no? Y esta lucidez, cuando el niño es pequeño, yo como mamá puedo hacer el trabajo de liberarlo. Claro. Ya cuando crece y es adulto, lo tendrá que hacer él. Ujú. Y dijiste, a lo mejor a mi hijo se le despierta. Siempre tenemos que mantener la calma, porque cuando las mamás estamos Sí. estudiando estas cosas, Mm. entramos en pánico y hacemos un recuento de todo lo que hicimos mal, de por qué no me di cuenta antes. Y en realidad no, no necesariamente, porque pudo haber habido un parto difícil, pero que luego, con el vínculo, con el contacto, con la crianza, esto se reparó. Claro, eso es. Entonces, no necesariamente va a Mm. ser un síntoma. En todo caso, si de adulto hace algún tipo de síntoma que se asocia al proyecto y sentido, tú le puedes decir, ah, hijo, mira, es que naciste de esta forma, revísalo con tu Corre, terapeuta. ves y Pero no es una revísatelo. Mm. sentencia, ¿sí? No, y además esto que dices es muy bonito porque luego cuando recuerdo esta parte mía personal, ¿no? Cuando yo ya cuido de él, cuando le doy el pecho, toda ese vínculo, que además hoy tenemos un vínculo muy, muy bonito, para mí está sanado. Es decir, además nadie baja con un brazo, ay, con un libro bajo el brazo de saber cómo tienes que Tal ocuparte, cual, ¿no? claro. Entonces, haces lo que puedes con lo que puedes. Yo por eso he aprendido mucho también en este camino de exploración, de honrar a mis padres, decir es que hicieron lo mejor, es que fueron los mejores, los que yo necesitaba. Entonces, poder honrar eso y ver eso y no estar enfadada, dejar ese enfado y entender que todos hacemos lo que podemos, lo que buenamente podemos, para mí ha sido muy liberador. Mm, Muy, muy, así muy es, liberador. Sí. claro, claro, sí. Bueno, Natalia, ¿te parece que lo dejemos aquí? Por supuesto, no, yo me Sí. quedaría, pero bueno, Yo bueno, también. acepto, acepto. Yo también. Me encantaría. Es que salen tantos flecos, ¿verdad? Como para seguir preguntándote, pero Sí, bueno, nada, vamos a respetar el en otro tiempo. capítulo seguimos. Eso, Hoy lo seguimos. dejamos aquí. Ahí Esto es está. una avanzadilla. Natalia, un inmenso placer de verdad tenerte aquí conmigo de nuevo Gracias y, por la invitación, me encanta venir. y
nos vamos a ver en próximos vídeos y por Ahí supuesto, pues está. nos vemos en clase. Muchísimas Un gracias. besito. Saludos. Cuídate.